que es aquel que, reconociendo sus carencias, tiene la capacidad de extenderle la mano al afligido sin el peligro de generar un caos mayor, y la honestidad de quien conoce sus límites. Esa es una de las características que hemos venido resaltando acerca de el justo en la Biblia. De esta forma, podemos hacer como una síntesis de Dios justo, hombre justo, en la literatura sapiencial, especialmente en los salmos. Los salmos son oración, ante todo. Los salmos son súplica, los salmos son acción de gracias, los salmos son alabanza. Por tanto, los sujetos que aparecen constantemente en ellos como protagonista y coprotagonista es Dios y el hombre, siendo siempre el sujeto principal Dios mismo. Y como oración que son los salmos, el hombre expresa libremente a Dios los sentimientos de su corazón, todo lo que hay en su corazón. Acuérdense, en donde se siente y donde se piensa: dolores, tristezas, alegrías, consuelos, desesperanzas, preocupaciones, perplejidad. Todo eso lo percibimos en los salmos. Por eso, cuando uno quiere hacer o mirar un poco de antropología bíblica, hay dos referentes fundamentales, que es el Génesis y los textos sapienciales, y dentro de ellos Job, los Salmos, Lamentaciones y el Coelet. Porque ahí vamos a ver con claridad estos sentimientos que hay en el corazón y que el salmista los deja entrever: dolor, tristeza, alegría, consuelo, desesperanza, preocupación, perplejidad, incredulidad, angustia, desolación, opresión, dolor, ira. Pero provocados en última instancia por la experiencia que los salmistas tienen de Dios. Siempre. Todos estos sentimientos son la experiencia que los hombres tienen de Dios, representados por el salmista. Los salmos, como oración que son el libro que mejor y con mayor variedad nos revela a Dios y la justicia de Dios y la injusticia en el mundo. Dios lo llena absolutamente todo en los salmos. Es como un hilo poderoso y continuo que discurre a través de todos ellos, y es concretamente su condición de oración, diálogo con Dios, la que mejor se presta a experimentar y expresar esa condición de Dios, darle a conocer desde la condición de criatura débil y frágil del orante. Es desde esa condición frágil humana como los salmistas experimentan, descubren la presencia de Dios activa y salvadora en la historia. No parten de cero en la relación con Dios, han asimilado la enseñanza rica de verdad sobre Dios, misericordioso, bondadoso, ayuda, auxilio, justo, que escucha a los pobres, que escucha a los afligidos, no obstante su trascendencia. Aunque es trascendente, de todas formas está presto para escuchar el dolor y el clamor producido por la injusticia. La experiencia de Dios que encontramos en los salmos es riquísima, en algunos campos repetida y constante. El perfil del Dios de los salmos no es sistemático, pero sí muy variado. El retrato que se hace de él es desde la propia experiencia personal. Nos describen la experiencia que tienen de los proyectos de Dios sobre Israel, de su camino de salvación en el mundo y en la historia, de su reino cósmico histórico, de su palabra, de la verdad, de la estabilidad, de la fiabilidad de su palabra, de su juicio, de su justicia, de su triunfo sobre los enemigos, de su gracia, de la protección para el justo, para el fiel, de la gracia de Dios, que es la vida misma de Dios, la relación personal del orante con Dios. Es una relación que introduce al orante en la experiencia de Dios. Los salmistas, para expresar esta experiencia, usan una simbología de lo más variado y a veces atrevido: la mesa de la comida de comunión, la copa de vino, el óleo perfumado de la hospitalidad,
la saciedad física e interior, la comunidad de vida deseada con una sed profunda, la alegría total, la habitación en el monte santo, el deseo de ver el rostro de Dios, la tierra seca fecundada por la lluvia, la sombra que libera del sol quemante del sol, las alas en que se refugia y protege el hombre, la heredad más preciosa, el cáliz de la suerte, la presencia a la diestra de Dios, el justo por excelencia, la acción justa de Dios. Entonces, como se dan cuenta ustedes, una simbología impresionante, una serie de metáforas, símiles, personificaciones. A base de estos y otros símbolos, los autores de los Salmos nos ofrecen la experiencia que tienen de Dios, una experiencia más o menos intensa, y que para expresarla no han encontrado un lenguaje más propio que este, que el de la narrativa, que el de la poesía. Una de las experiencias más fuertes, repetidas y gozosas que los salmistas tienen es haber experimentado a Dios como el Dios misericordioso y tierno. En muchos de los pasajes lo encontramos así, no solo en los profetas, sino también en los salmos. Una experiencia que encontramos pues en otros textos como Oseas, Isaías, Jeremías, pero los salmistas también hablan de esta experiencia, de un Dios que es justo, pero recuerden ustedes que al lado de la justicia va de forma inseparable la misericordia. Hay un salmo muy conocido que es el Salmo 136. Yo creo que lo hemos rezado no sé cuántas veces ya, este salmo. A veces los podemos pasar desapercibidos o acostumbrarnos a ellos, pero son salmos muy ricos. Él es conocido como el Gran Gilel. Es ese himno litánico de alabanza por antonomasia. El único himno en el cual encontramos una especie de liturgia de la gloria, porque nos presenta la eterna misericordia de Dios allí. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterno su misericordia, y etcétera, y se repite. Y esa misericordia yo también la puedo traducir como amor. Entonces, el salmista expresa la misericordia, la clemencia, la bondad, el amor, la ternura, la fidelidad, la gracia, la instancia y constancia, y expresa el gesto gratuito y solícito que Dios tiene, que se inclina hacia Israel para hacerlo su pueblo, para hacerle justicia ante la injusticia. Pero entonces miremos que la justicia de Dios, según este gran Gilel, este Salmo 136, tiene unos elementos claves. Si esos elementos no están, uno no puede hablar de justicia de Dios. ¿Cuáles elementos? La misericordia que va al lado. La misericordia que es inextricable, inseparable. Y esa misericordia la acompaña. La clemencia. Entonces, si yo hablo de justicia divina, tengo que hablar que la justicia divina implica misericordia, clemencia, bondad, amor, ternura, fidelidad, gracia, servicio, entrega, bondad magnánima y paciente y constante de Yahvé hacia su pueblo, un cuidado paternal. Por eso siempre le tiene que hacer justicia ante cualquier clamor o ante cualquier grito. Si el Salmo, a ver, Ricardo, me pregunta que si el Salmo 22 se puede decir que es similar al Salmo 74 en cuanto a la orfandad de Dios. Sí, en cuanto el Salmo 22, si tú miras, clama la soledad, el silencio y la angustia de un hombre en medio de la noche, y llega a considerarse casi que un gusano
casi que despreciable a los ojos de Dios y que en algunos momentos se siente huérfano en la noche de las noches, en la noche del universo, en la noche de su vida. Sí, no solo él, hay muchos salmos. Lo que pasa es que no los podemos abarcar los 150 salmos ni siquiera en un año, pero muchos expresan y manifiestan esa orfandad de Dios. Así, entonces, esa experiencia, la experiencia del Dios de los Salmos, es la experiencia del Dios de la misericordia. La justicia de Dios en los Salmos es la justicia que va acompañada de la misericordia. Y como dice ahí en la presentación, los salmistas han internalizado tanto la experiencia de un Dios justo y misericordioso que prácticamente no hablan como filósofos o teólogos, sino como místicos. Unos místicos que han entendido y comprendido esa experiencia de la justicia de Dios como la manifestación misma de la misericordia. Entonces, si yo quiero echar a andar un proyecto de justicia, quiero vivir la justicia, pues no me debo olvidar que va acompañada de misericordia, clemencia, bondad, amor que no es afectivo, acuerden ustedes, sino efectivo, ternura, gracia, constancia, paciencia y un cuidado permanente y atento hacia el que sufre. Y ante todo, que nos debe volver sensibles y atentos para no normalizar la injusticia. No normalizar jamás la injusticia. De esta forma, pues, concluimos la justicia en los Salmos y nos vamos a adentrar a otro territorio, a otro mundo, ya en el contexto del Nuevo Testamento. A ver qué nos tiene que decir. La justicia. Padre, es que yo tengo una pregunta con respecto a los salmos antes de cambiar, aprovechando que su merced está. Es que Señor, lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto al Salmo 149 que hace parte pues de los salmos del primer domingo de laudes en el Salterio. Y pues bueno, con todo esto que hemos visto de pronto de la justicia de Dios que ama al oprimido, al que sufre. Hay una parte que dice que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Pues es que pues, yo en medio de pronto del desconocimiento aún respecto a los salmos, no podría tomarse esto como con una interpretación errada de que Dios en cierta manera devuelve como con castigo al injusto que oprime de pronto y con esa alegría a los fieles que esperan en él. O bueno, no sé si... no te olvides que esto, no te olvides que esto es poesía. Que Israel espera hacia algún día liberarse. Que Israel está harto, lo que les dije un día de estar dominado todo el tiempo. De que cuando se constituye como pueblo en medio de Canaán y tiene que irse a vivir a las colinas centrales y ahí aparecer y generarse un nuevo pueblo, una nueva nación proveniente de los cananeos, pero separados de ellos, con una nueva experiencia de Dios, siempre tienen que estar en una constante acechanza, porque es una zona geopolítica y geoestratégica clave. Es el punto de cruce y de paso. Si las potencias de la Mesopotamia quieren venir hacia el Mediterráneo, Egipto, necesariamente ese es el paso. Si Egipto quiere salir hacia la Mesopotamia o hacia la Anatolia, ese es el paso. Si los pueblos de Ugarit quieren, o los hititas quieren bajar desde la Anatolia hacia Egipto o hacia la Mesopotamia, ese es el paso. Si los pueblos del mar, si los pueblos de Grecia quieren entrar hacia la Mesopotamia por el Mediterráneo, ese es el paso. Entonces, estratégicamente y geopolíticamente es clave, pero la situación de acechanza continua y de tener que lidiar con tantos pueblos va fatigando, va cansando, y entonces quieren obtener una victoria. Por eso el Mesías del Antiguo Testamento, la imagen del Mesías es la de un rey de justicia, un político militar. Ese es el Mesías que esperan.
ese. Por eso cuando entra Jesús montado en un burro y en vez de un ejército, un montón de pobres necesitados, niños y viudas, y la multitud es la que lo alaba, pues no lo entienden. Este no puede ser el Mesías. El Mesías tendría que entrar triunfal y con un ejército revolucionario, pero este no puede ser el Mesías. Un tipo campesino montado en un burro harapiento y con un montón de gente alrededor, entre ellos enfermos, débiles, pobres. ¿Cómo va a ser el Mesías? No entienden ese mesianismo, porque ellos esperan la liberación. Entonces la ven en la monarquía fracasa y entonces hacen el inventario en el posexilio. Egipto en cierta forma los ha dominado, aunque no intensamente, pero sí han sentido. Los pueblos del mar han estado en contacto y conflicto con ellos. Los pueblos de la Transjordania ha sido un conflicto permanente. Ugarit desde arriba siempre ha estado molestando. Asirios, babilonios, persas, griegos, romanos. Entonces, es la historia de un pueblo en una debacle continua. Y si nos vamos a los salmos, están entre el asedio asirio, babilonio y el comienzo persa. Quieren una liberación militar, quieren la restitución, quieren volver a esa monarquía, pero no es el caso. Entonces, no te olvides que es poesía y que quién habla allí. Ahí no habla Dios. No siempre en el texto no se les olvide. ¿Quién habla? ¿Quién es el que habla? ¿Cuál es la voz? ¿La voz en la poética o cuál es la voz en la prosa o cuál es la voz retórica en los discursos? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Y a quién se lo dice? Ahí habla el salmista. Está sintiendo una victoria, está sintiendo la dicha. Y ellos siempre asumen que es el Dios de los ejércitos, la dicha militar, pero esa no es la voz de Dios. Es el salmista exhortando al pueblo a cantar y alegrarse de que al fin les van a hacer justicia contra el opresor, porque la justicia también es enfrentarse y luchar contra los pueblos. La justicia de Dios implica mucho. La justicia de Dios va por otro lado, porque es que tú nunca ves a Dios interviniendo en las batallas directamente. Lo que hace Dios es levantar al pueblo una y otra vez que se enfrenta, pero aquí están dando gloria y es un canto festivo, un canto de alabanza porque se sienten victoriosos. Cuando ellos pueden regresar del exilio, se sienten victoriosos y cantan gestas, pero no combatieron con nadie. Si tú miras el libro de Josué, que es un libro violento, ahí aparece la imagen de un Dios violento, pero no es el Dios violento. Es la forma como el pueblo tiene de presentar y de manifestar lo que ellos ven el asedio asirio, ven la fuerza que tienen los pueblos de alrededor y ellos quieren imitar esa fuerza y ese poder y se presentan como un gran ejército respaldado por Dios. Si tú miras, por ejemplo, en la época de David se presentan como un gran ejército, no eran un gran ejército, eran unas 3, 4 chozas de un tipo que lideraba unos bandoleros, pero no más. Pero ellos tienen, a través de los géneros literarios, que crecer y mostrarse grandes y muestran esa grandeza como algo dado por Dios. Pero es independiente de la justicia de Dios que va por otro lado. No sé si me hice entender. Ahí nos tocaría introducirnos en hacer el análisis de la historia deuteronomista, del surgimiento del mesianismo, etcétera. Pero a grandes rasgos, pues va por allí. Muchas gracias, padre. Ok. Y así pues ya llegamos a la justicia en Jesús. La justicia en el contexto del Nuevo Testamento. La justicia y la misericordia de Jesús se revela en sus palabras y se revela en sus gestos. Jesús narra al Dios justo y misericordioso, en el cual él mismo confía como hijo de la alianza. La justicia en Jesús se percibe a lo largo de toda su vida porque él lleva al cumplimiento la plenitud de la ley y los profetas en él. Y Mateo tiene como contexto un ambiente judío, pero aquí hay que tener cuidado cuando uno va clasificando los evangelios. Generalmente, pues Mateo es un evangelio escrito para los judíos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Los de la Palestina? ¿Los de las comunidades transelefantinas en Egipto? ¿Los de Antioquía? ¿O las comunidades de la diáspora en Roma? ¿Cuáles? ¿A cuáles?
Y entonces hay unos que tienen, ahí es donde entra el análisis de los textos para mirar qué tipo, ¿sí? Qué tipo de griego y qué semitismos hay. Entonces cuando se empieza a analizar Mateo se ve un griego pues, mucho mejor que el de Marcos, pero con muchísimos semitismos, pero no provenientes del hebreo, sino provenientes del arameo, y un dialecto especial. Hoy en día ya no se habla de dialecto sino en lingüística, sino de topolecto, ¿sí? El lugar donde está topos, ¿sí? Y la forma allí que adquiere los accidentes y características sintácticas del lenguaje. Entonces, cuando se mira a Mateo, se ve un griego mucho más elegante, pero no del todo literario, y la presencia constante de semitismos, es decir, palabras provenientes de, no del hebreo, sino del arameo, pero no del arameo que se hablaba en Palestina, no del arameo que posiblemente conocían los de la diáspora transelefantina, no del arameo de la comunidad judía en Roma porque ya no hablaban. Entonces se nota la presencia de un arameo proveniente del topolecto de las comunidades de Antioquía. Entonces uno puede decir, no con certeza total, porque no hay una certeza en cuanto a esta historia de los textos, pero sí con cierto grado de certidumbre que Mateo ha sido escrito para los judíos, sí, para unas comunidades judías convertidas al cristianismo, judeo-cristianos que viven en Antioquía. Y entonces a esas comunidades se dirige, a ese contexto, a ese ambiente judío, es hacia donde se dirige el testimonio de Jesús con las siguientes palabras. Si vuestra justicia no supera aquella de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no supera aquella de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que ser una justicia que va mucho más allá. No es una justicia desencarnada, no es una justicia de precepto externo, no es una justicia de cumplir por cumplir, es una justicia que se debe entender, que se debe comprender, que debe pasar por la razón y que debe pasar también por el corazón. Esto no significa, cuando dice, si vuestra justicia no supera aquella de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto no significa, como desafortunadamente y erróneamente muchos comprenden, que la justicia de los escribas y los fariseos era hipócrita. Y entonces hay un cuadro negativo del fariseo. Entonces cuando se quiere aludir a alguien como hipócrita, como falso, entonces fariseo, nada que ver. Entonces si por ejemplo alguien llega en algún momento y le dicen, oye, usted es un fariseo, pues le están haciendo es un elogio. Cuando se conoce la historia del primer siglo, ¿sí? Después de Cristo, el primer siglo, ahí donde está el acontecimiento de Jesús de Nazaret, la muerte, el surgimiento de su comunidad y de las comunidades cristianas. Entonces, cuando se mira bien, si a alguien le dicen fariseo, tiene que sentirse dichoso. Le están haciendo un halago. Cuando hay desconocimiento, entonces se tiene una visión negativa del fariseísmo. El fariseo era una persona fiel. El fariseo es una persona coherente, es una persona observante. Lo único es que, pues ellos viven los preceptos, porque ¿qué ha ocurrido? Ellos cumplían la justicia a cabalidad. Ellos cumplen la justicia prescrita por la Torá, pero interpretada por la tradición oral. Me explico. Yo no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de lo que es la literatura intertestamentaria. Entonces está la Biblia, está la Tanaj, ¿verdad? La Torá, Neviín, Ketubín, la ley, los profetas, los escritos, ¿verdad? Las crónicas, Macabeos, la Torá. Que no todos son aceptados por el judaísmo, pero bueno, entonces, al mismo tiempo que aparece la tradición escrita de los autores sagrados, inmediatamente aparece la interpretación oral, es decir, creo que ayer algo lo mencionaba, está la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos dicen que antes que se pusiese por escrito, o sea, cuando hacía parte de la tradición oral,
También existía otra tradición oral que surge como la necesidad de interpretar esos textos. Obvio, con el tiempo, a las generaciones tienen que interpretarles qué quería decir el Deuteronomio, qué quería decir el Levítico, qué quería decir los números. Eso lo hacen unas escuelas, las escuelas rabínicas de los maestros de sabiduría judíos. Entonces, en ese ambiente, cuando se empieza a hacer una hermenéutica de la escritura, donde surge una tradición legal, y ahí aparecen la cantidad de los 613 preceptos y demás normas de pureza, ¿sí? Impureza, etcétera, que se conocen como la halajá y la hagadá. Entonces, lo que hacen los fariseos es vivir, ellos son hombres justos, son observantes, son coherentes con lo que creen, pero observan al pie de la letra, a rajatabla, pues, como podríamos decir, observan estas preceptos y estas normas, que son interpretaciones de la escritura. Entonces, eso hay algo que hay que tenerlo en cuenta. Y lo que viene a decirles es Jesús es, a ver, ustedes lo que tienen que vivir es la plenitud de lo que está en la ley, lo que está en la Torá, no en la interpretación que hicieron los maestros judíos. Ustedes tienen que vivir es la ley como está allí en la Torá, y el cumplimiento de esa ley soy yo. Claro, eso es un escándalo para los fariseos, pero de ninguna, cerrando el paréntesis, de ninguna manera hay que mirar a los fariseos con una connotación negativa, porque cumplen la justicia como ellos lo entienden. Sin embargo, pues Jesús se presenta como legislador en quien se cumple la Torá, no se queda, no se detiene en la norma objetiva, en lo que está en la letra allí, sino que pide una vivencia de la ley en el espíritu, o sea, una ley en libertad, la ley como cumplimiento en él. Y si la ley se cumple en él, entonces de aquí en adelante hay que ver la ley como una experiencia de salvación, no como una norma fría que lleva a seguir repitiendo unos preceptos y donde la ley llega a estar por encima de la humanidad. ¿No? Con Jesús cambia el chip. No, la ley está al servicio de la humanidad como los mínimos para poder vivir en sociedad. Y la ley que está allá en la Torá hay que entenderla no como una norma jurídica, sino como una enseñanza para comprender lo que iba a venir. Y lo que iba a venir es Jesús, en quien se manifiesta la salvación. Porque la ley, enseñanza en la Torá, debía llevar a la experiencia de libertad y de salvación y no a cerrarse en un conjunto de normas frías. Eso es básicamente lo que hace Jesús y lo que viene el mensaje del Evangelio. Lo peculiar en el Evangelio es que presenta la misericordia de Jesús como superior a toda justicia, entendida como legalidad, es superior a toda justicia, pero cuando esa justicia se entiende como legalidad. Por esto, él mismo llega a afirmar en un momento determinado, no he venido a llamar a los justos, dikaioi, sino a los pecadores. Jesús rompe la relación delito-castigo. Atención a esto. Siempre ha habido, y a lo largo de la historia de la jurisprudencia, delito, resultado, castigo. Con Jesús cambia esta perspectiva y entonces es revolucionaria, es revolucionaria. No he venido a llamar a los justos, dikaioi, sino a los pecadores, y rompe la tradición, delito, castigo. ¿Cuál no quiere decir que si alguien comete un delito grave, pues no tenga que responder por el claro? Pero lo que pasa es que Jesús va más allá, o sea, va hacia la persona, va hacia su interior. Sí, listo, cometió un castigo, bueno, que responda por el castigo, cual sea la pena, pero sigue amando al que cometió el castigo y hay que seguir ayudando al que cometió el castigo, no destruirlo. Entonces rompe esa relación delito-castigo. En la justicia de Jesús, al delito no le sigue el castigo. En la justicia de Jesús, al delito sigue la misericordia. Con él, con la persona. La persona tiene que, por el ejercicio de su libertad, responder por sus acciones.
Pero independientemente de ellos, hay que seguir amando, queriendo, atendiendo, promocionando y haciendo que este hombre sea cada vez más humano, donde esté y donde tenga que responder por su delito. Entonces, porque en la legislación antigua es delito, castigo, como que si ya no hubiese una nueva posibilidad de redimirse. Y por eso, hasta la época de Jesucristo y un poco hacia hasta el año 60, no existía la cárcel, no existía la cárcel contemplada como un castigo punitivo ante un delito. Es decir, si alguien cometía algún delito grave, pues era sentenciado, pero la sentencia no implicaba 15 años de cárcel, 20 años de cárcel, 30 años de cárcel, no. Si alguien cometió un delito, era juzgado. Si era inocente, quedaba libre. Y si era culpable, muerte. No había de otra. Muerte o trabajos forzados que conducían inevitablemente a la muerte. Pero no existía la cárcel como sentencia. A nadie que fuera un ladrón repetitivo, no le iban a decir, oiga, entonces como usted ha robado tanto, entonces se va pues 5 años a la cárcel y luego sale. No, no existe. Existía la cárcel, sí, la cárcel, que tiene diferentes nombres, la cárcel, la víncula, la custodia, etcétera, que se llamaba, pero como lugar transitorio donde una persona acusada estaba momentáneamente esperando su juicio. Inmediatamente salía el juicio. Si era libre, inocente, fuera. Si era inocente, pues fuera. Y si era culpable, la muerte o trabajos forzados en galeras que implicaban la muerte o en minas. No duraban mucho tiempo. Entonces, la cárcel era simplemente un paso, un momento. No existe como castigo. Por eso, de hecho, existían las cárceles privadas. Algunos privados contrataban con el gobierno y convertían sus casas en cárceles y se comprometían a cuidar los reos hasta que saliera la sentencia. El problema era que si un reo se les volaba, tenían que pagar con su vida el escape. Entonces, pero en Jesús la cosa es distinta. Y entonces, dentro de la legislación antigua, si alguien cometía un delito, era castigado, pero iba a cargar con ese delito y con ese castigo toda su vida, casi que era irremediable. Le colocaban una etiqueta, ladrón, etcétera, ¿sí? Lo que fuese el delito que haya cometido, pero sin posibilidad de cambio. No veían una posibilidad de cambio en el individuo. Con Jesús cambia, porque dice, una cosa es lo que cometió, pero puede resarcirse, puede levantarse y puede seguir siendo, puede llegar a ser ese ser humano que estaba destinado y que en un momento determinado pues cometió un error y cayó ahí. Por eso, en la justicia de Jesús, al delito sigue la misericordia, la misericordia. Y por eso se habla de 70 veces 7, es decir, al infinito. En las relaciones humanas, misericordia y perdón deben ser siempre afirmadas, anunciadas, proclamadas a diestra y siniestra, siempre, siempre. Misericordia y perdón dentro del esquema del Evangelio de Jesús de Nazaret. Porque esa es la conducta de Dios con nosotros. Si ustedes lo miran, esa es la conducta de Dios con nosotros y eso es lo que nosotros anunciamos. ¿Cuál es la conducta de Dios con nosotros? Misericordia y perdón. En la oración que enseña a sus discípulos, Jesús establece las condiciones para recibir la misericordia que les hará capaces de ser justos. Atención, en la oración que Jesús enseña a sus discípulos, establece las condiciones para recibir la misericordia que los capacita para ser justos. Misericordia, capacitados para ser justos. ¿A cuál oración me refiero? ¿Al Padre Nuestro? Correcto, al Padre Nuestro, al Padre Nuestro. A veces
A nosotros nos gusta ponernos a inventar una cantidad de oraciones para todo. Bueno, entonces hagamos una oración para la justicia, hagamos una oración para la misericordia, hagamos una oración para la fraternidad, pero se nos olvida que ya hay una oración que contiene absolutamente todo, que es el Padre Nuestro. Lo contiene absolutamente todo. Entonces ahí en el Padre Nuestro, Jesús establece las condiciones para recibir la misericordia que les va a hacer capaces de justicia. ¿Y cómo se presenta? Pues que la justicia de Dios es gratuita. La justicia de Dios en efecto es gratuita. Que alguien haga el favor de leer Mateo 6, 12, 15. Por favor. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Sí, Señor. Entonces, esa justicia de Dios es gratuita porque el amor y la misericordia de Dios tienen en cuenta ningún mérito, sino el que nosotros seamos capaces de ejercer misericordia. Si yo ejerzo misericordia, pues Dios va a ejercer misericordia. Porque de lo contrario no es que Dios no lo quiera, no es que quiera mirarme, no quiera mirarme con misericordia, es que yo, si no experimento misericordia y si no la ejerzo, pues ¿cómo voy a ser digno de ella? Dios es quien toma la iniciativa de establecer una relación con nosotros. Nos pide acoger su misericordia antes que nosotros le respondamos con nuestra misericordia. Y esa es la connotación de la justicia de Dios revelada por Jesús, la gratuidad de la justicia de Dios. Gratuidad porque el amor y la misericordia de Dios no tienen en cuenta ningún mérito. Nadie hace méritos para merecer la justicia y la misericordia de Dios. Simplemente tiene que sentirla, tiene que estar dispuesto a recibirla. Y si está dispuesto a recibirla, pues está dispuesto a comunicarla. Pero es liberadora la visión de la justicia de Dios revelada por Jesús. Tiene esa connotación de liberación y esa connotación de gratuidad, de no ceñirse a una cantidad de normas sin fin que van esclavizando cada día más y cada día más y más. Hay un sociólogo que se llama Orlando Patterson, muy interesante, tiene un libro sobre donde él reflexiona de la libertad. Y entonces él tiene el siguiente postulado, que es una verdad, sí, incontrovertible. Él dice que un país entre más civilizado y más humanista tiene menos leyes. Y un país entre menos civilizado, más violento, más corrupto y más enfermo, más leyes tiene. Y eso es verdad. Y para la muestra un botón, nuestro país. Tenemos leyes sobre leyes y leyes. ¿Qué quiere decir? Que somos una sociedad que no hemos alcanzado el grado de autonomía, sino que tienen que regularnos desde fuera a cada instante y a cada momento, porque somos incapaces de asumir la ley, la norma, ¿sí? De forma autónoma, de forma corresponsable, y siempre buscamos saltárnosla y vulnerarla. Tenemos un problema gravísimo a nivel espiritual y moral con respecto a la autoridad, y entonces tienen que venir más normas para seguirnos regulando externamente. En cambio, un país entre más civilizado, más desarrollado, más humanista es, tiene menos leyes. Y eso que somos un país católico, habría que mirar qué pasa allí y dónde está la dificultad. La justicia en la Biblia, y con mucha claridad en Jesús, no es meritocracia, tal como se ve y se enseña en la parábola de los operarios enviados a la viña, que ustedes han leído tantas veces. Todos reciben el mismo salario, aunque no laboraron el mismo número de horas. Entonces, atención, la justicia en Jesús no es meritocracia. Todos reciben el mismo salario en la parábola de la viña, aunque no todos laboraron el mismo número de horas. En ese caso, la legalidad no es violada, porque uno puede decir, no, pero es que entonces ahí no hay legalidad. No han violado la legalidad, porque a los trabajadores de la primera hora, como bien lo dice el texto,
les da cuanto pactó con ellos. Si no les diese lo que pactó con ellos, pues estaría violando, sería injusticia. Pero les dio lo que pactó con ellos. Pero a los últimos, si ese proceder del dueño, ¿sí? ¿Por qué procede así el dueño? El dueño procede así porque si los últimos no hubiesen recibido el mismo salario que los primeros, no tendrían lo justo necesario para vivir junto a sus familias. O sea, quien actúa ahí como el patrón, como el amo, como el que contrata, se da cuenta de algo. Si no le doy lo mismo que a los que estuvieron en la mañana, estos que llegaron a la última hora, no porque no hayan querido trabajar desde la mañana, sino porque nadie los había contratado, no van a tener lo mínimo necesario para vivir con sus familias. Entonces debo darles lo mismo. Esa es la justicia de Jesús. Cuando ustedes quieran trabajar un texto sobre la justicia en Jesús, la parábola de Mateo 20, 1:16 es clave. La legalidad no es violada de ninguna manera, porque a los trabajadores de la primera hora se les da cuanto ha pactado con ellos, pero a los últimos, el dueño procede así porque es la única forma que él considera en su conciencia que pagándoles lo mismo que a los primeros es que van a tener lo mínimo necesario para vivir con sus familias. Eso se llama sensibilidad social. Por tanto, quiere dar un salario igual a los primeros. Esa es la justicia según Jesús y ese es su evangelio. ¿Se fue el sonido? No, ¿verdad? O no sé. No, señor. Creo que, okay. Se escucha bien, padre. Entonces sí, debe ser algún problema de nuestro hermano por allá. Entonces la justicia es una justicia que, la justicia de Jesús, fíjense ustedes que es una justicia que escandaliza. Es escandalosa. A los contemporáneos de Jesús, para los contemporáneos es escandalosa. En Galilea y en Judea. Pero si ustedes lo miran con detalle, cuando tratamos de aplicar esa justicia de los evangelios al hoy, también sigue escandalizando. Porque esa justicia está centrada no en el poderoso, sino en el pobre. ¿En quién pensó el dueño de la viña? El dueño el dueño de la viña, el señor, el patrón, pues allí, en los que no, en las familias, en que todos tengan lo justo, lo mínimo necesario para poder vivir bien. O sea, la justicia está centrada en el pobre. La justicia está centrada en el que no tiene. La justicia está centrada en el oprimido. La justicia está centrada en el explotado, en el desvalido, en el que es ingenuo y por eso lo manipulan, etc. Está centrada en aquellos a los cuales les son arrebatados sus derechos mínimos, son excluidos y son marginados. Por eso la justicia de Jesús sigue hasta hoy en día, 2020, con COVID, escandalizando. Y seguirá escandalizando por mucho tiempo más, porque es tremendamente liberadora. Y está centrada, como dice ahí, en los pobres, en su amplio campo semántico. Y esa parábola que les digo de Mateo 21:16 sintetiza lo que según Jesús es la justicia, que quienes creen en él deben vivir, anunciar, aplicar y defender. Entonces, si uno tiene y quiere echar a andar un proyecto de justicia, la justicia del Nuevo Testamento, tome ese texto como punto de partida, como eje central de donde va a ser una hermenéutica progresiva sobre lo que se debe vivir, anunciar, aplicar y defender. Los pobres en su amplio campo semántico. Y siendo así, pues, nos vamos a introducir donde está el código ético del cristiano, donde está la praxis del cristianismo, donde está el código identitario del ser cristiano. Si ustedes se fijan, la gente, pero eso es en cierta forma responsabilidad nuestra, la gente cuando va a confesarse debería tomar como punto de referencia no tanto los 10 mandamientos, sino las bienaventuranzas, porque mi código identitario como cristiano, como seguidor de Jesús,
Pues es las bienaventuranzas, es lo que Jesús dejó, es lo que sus seguidores deben vivir, porque los 10 mandamientos han sido resignificados en Jesús en las bienaventuranzas. Por eso yo a veces que soy maldadoso, le dije a una señora muy buena persona, muy colaboradora, su merced es una maravilla, es una excelente persona, es una muy buena creyente judía. Sí, porque me recita los mandamientos de allá para acá y le digo, pero usted lo que tiene que vivir son las bienaventuranzas de Jesús. Y a los niños en las catequesis, ¿en qué estamos haciendo énfasis? En los mandamientos o en las bienaventuranzas. No que no conozcan los mandamientos, pero donde se debe hacer énfasis es en las bienaventuranzas. Ese es el código identitario del cristiano. Ese es el punto de referencia donde yo tengo que hacer mi examen de conciencia. Las bienaventuranzas. De lo contrario, soy un buen judío, maravilloso, pero judío. Las bienaventuranzas son el principio. Perdón, a ver, que alguien parece que puede haberse salido. Pensemos bien, digamos que no llegó tarde, sino que de pronto se salió y volvió a entrar. Entonces, las bienaventuranzas son el principio y el fundamento del mensaje de Jesús. Es la carta magna, atención, es la carta magna de su magisterio. Y así debemos entenderla. Y ustedes saben que hay bienaventuranzas en Mateo y que hay bienaventuranzas en Lucas. Y son distintos. Y que las 8 bienaventuranzas completas están en Mateo. Que Lucas las tiene. Las que tiene Lucas están presentes en Mateo, pero Mateo las desarrolla mucho más, muchísimo más. Ahora, Lucas ofrece una formulación más antigua, obviamente, tomado de la fuente Q, y Mateo las ha reelaborado a partir de la fuente Q y de sus propias fuentes. Recuerden el famoso problema sinóptico, ¿verdad? Pero es quien más las explicita, quien más las desarrolla. Entonces, las bienaventuranzas, tanto en Mateo como en Lucas, son la carta magna del magisterio de Jesús. Es el código identitario del cristiano, el código de ética, la praxis del cristianismo está allí. A mí me dicen, ¿y dónde está cómo uno debe ser, cómo uno debe comportarse como las bienaventuranzas? ¿Dónde debo, si yo soy un cristiano, o sea, que vivo la praxis de lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, ¿dónde debo evaluarme? ¿Dónde debo revisar mi proceder? Las bienaventuranzas. ¿Dónde, a ver, al fin, el cristianismo a dónde nos quiere llevar? Ustedes me están anunciando un Jesús de Nazaret y su propuesta del reino. ¿A dónde me quieren llevar? Vaya y mire las bienaventuranzas. Son teleológicas las bienaventuranzas. Es la carta de su acción, de lo que dijo, lo que hizo. No se les olvide eso nunca. En el principio, antes de toda discusión sobre la ley, están las bienaventuranzas. Es decir, la expresión y la proclamación del don de Dios, de la gracia, que vincula a todos los hombres y mujeres y a todos los pueblos. Es que es vinculante, no excluyente, vinculante. Vuelvo y le repito, antes de toda discusión sobre la ley en Mateo y en Lucas, si ustedes empiezan a mirar los evangelios y cómo están, su estructura, antes de que empiecen las largas discusiones sobre la ley, sobre lo que se debe observar, lo que no, las discusiones con los escribas, con los maestros de la ley, están las bienaventuranzas. No por casualidad, sino porque son la expresión y la proclamación del don de Dios en Jesús, de la gracia que en adelante va a vincular a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos. Son vinculativas, son incluyentes, no como la ley del judaísmo que era excluyente. Los preceptos tendían a ser excluyentes. Esta es incluyente, las bienaventuranzas. Por eso están antes de las grandes discusiones. Sigamos pensando bien y miremos a ver si parece que alguno se salió.
Aunque dicen por ahí que piensa mal y acertarás, pero sigamos pensando bien en clave de bienaventuranza. Entonces, Mateo, ¿por qué tomamos nosotros las de Mateo? Pues sencillamente porque nos van a permitir mirar bien ese matiz que venimos trabajando del Antiguo Testamento sobre la justicia de Dios, porque Mateo tiene el desafío de presentar esa justicia de Dios en boca de Jesús, ¿sí?, que no está traicionando la justicia del Antiguo Testamento del Dios de Israel a los judíos. Por eso la tenemos que ver allí, porque es una continuidad de ese matiz. Mateo las formula, las bienaventuranzas, en tercera persona. Si ustedes se fijan, en tercera persona. Bueno, vamos a leer, antes que nada vamos a leer las bienaventuranzas. ¿Quién hace el favor de leer Mateo 5, 1 al 10? Cualquiera. De la versión de la Biblia de Jerusalén dice, las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sigo en la 11? No, gracias. Muy amable. Bueno. Entonces, si ustedes se fijan, Mateo las formula en tercera persona. Es decir, refiriéndose a todos los pueblos. A todos los pueblos. Bienaventurados los pobres de espíritu. A diferencia de Lucas. Vamos a leer Lucas, alguien que nos haga el favor, Lucas 6, 20, 21. Cualquiera, quien sea, que nos comparta la lectura. Lucas 6, 20, 21. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues serán satisfechos. Sí, gracias. Lucas utiliza la segunda persona para referirse a sus discípulos. Bienaventurados vosotros, los pobres, porque es vuestro. Es que nosotros últimamente, y las traducciones en español quitan el vosotros por ese complejo que tenemos, ¿verdad? Que no, que es un españolismo. ¿Y cuál es el idioma nuestro? Pues el español. No, pero que acá utilizamos ustedes. No, pues que ustedes no le permite comprender el matiz. Cuando uno estudia griego y cuando uno estudia las lenguas semitas, ese vosotros del español de España es clave para poder entender, es la única forma de entender la diferencia de las personas. El ustedes no sirve para nada en griego y en hebreo. Entonces, bienaventurados vosotros los pobres porque es vuestro. Está utilizando la segunda persona. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a todos los pueblos de la tierra, sino a los discípulos. Entonces, si nosotros decimos que las bienaventuranzas son la expresión y proclamación del don de Dios, de la gracia que vincula a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos, entonces uno puede decir que ser justo es vivir las bienaventuranzas. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ser justo es vivir las bienaventuranzas.
vamos a aplicar un programa de justicia. Salmos. Salmos los podemos vincular fácilmente a la parábola de la viña, el Padre Nuestro como oración fundamental, y si queremos medir de alguna forma nuestro nivel y nuestra capacidad de ser justos, vivir la vivencia de las bienaventuranzas. Para eso hay que conocerlas. Ciertamente, estas bienaventuranzas poseen un fondo israelita y por eso son importantes, pero recogen el mensaje de Jesús, un mensaje de Jesús que está abierto para las comunidades, que está abierto para la humanidad entera, partiendo, pero, de la nueva experiencia del reino, de la nueva experiencia del reino. Bienaventurados, Macarioi, dichosos vosotros los pobres, porque es vuestro el reino de Dios. O sea, Dios, porque son de Dios, porque Dios está con ustedes. Dichosos los que ahora estáis hambrientos, porque habéis de ser saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque vosotros reiréis. Entonces, Jesús llama dichosos, tanto en Mateo como en Lucas, a los pobres, que aparecen luego matizados. Así como allá en los Salmos teníamos un campo semántico para el pobre, el débil, el afligido, el que es ingenuo, el que es manipulado, el que es explotado, el que no tiene lo necesario para vivir. Acá también Jesús llama dichosos a los pobres, que aparecen en las bienaventuranzas identificados como hambrientos, como llorosos, y ya veremos otros matices más. No por lo que tienen, sino por lo que les falta. Entonces, miren lo curioso. Jesús los llama dichosos, no por lo que tienen o lo que les falta, sino por lo que va a cambiar en ellos. Lo que va a cambiar. Porque las bienaventuranzas están en perspectiva de cambio. Se acerca el reino. Se invertirán los papeles de la historia. Y los que ahora están alienados, los que ahora están oprimidos, recibirán la herencia de la vida. Lógicamente, en ese contexto, resultan necesarias las antítesis, claro. Y por eso vienen los ayes en Lucas que no están en Mateo. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido ya el consuelo. Ay de vosotros los saciados. Parece que Lucas, pues, recibe estas palabras de la fuente Q, ese documento más antiguo que recogía las palabras, entre comillas, más antiguas de Jesús. Mateo las toma también de este documento, pero las amplía, las desarrolla. El número de bienaventuranzas, hasta 7 u 8, ahí está la discusión, las presenta como programa de vida y pacificación cristiana. Las presenta como un proyecto de comunión desde la perspectiva de su comunidad hacia el año 80 después de Cristo. El mismo orden que él sigue va marcando el avance y sentido del mensaje, desde la primera bienaventuranza, pobres, hasta la última, pacificadores y perseguidos. Ahí abarca todo el campo semántico de aquellos a los cuales se les va a hacer justicia, una justicia que lo va a cambiar todo, que va a invertir los papeles. Mateo condensa así el programa de Jesús en el monte, sobre una cátedra elevada a campo abierto, como en el Sinaí. Por eso yo les digo, las bienaventuranzas son la resignificación de los 10 mandamientos. Es lo que está haciendo Jesús. Allí, en las bienaventuranzas explicitadas y desarrolladas de Mateo, ustedes pueden ver a los 10 mandamientos. Por eso un católico que quiera hacer un examen de conciencia sobre la vivencia del cristianismo como código, ¿dónde está el código identitario para mirar? Las bienaventuranzas. Haríamos mucho si tratásemos de trabajar por cambiar un poco ese chip, especialmente en las catequesis, las bienaventuranzas. El mismo orden
que él sigue, va marcando el avance y el sentido del mensaje, desde la primera bienaventuranza, acuérdense, hasta la última, en el contexto de un monte que nos recuerda al monte Sinaí. De manera que todos pueden venir y todos pueden escuchar su palabra a través de sus discípulos, que van a convertirse en signo de la comunidad y que deben proclamar esta palabra de justicia. Es su principal cometido. Las bienaventuranzas son proclama mesiánica, ante todo. Las bienaventuranzas son proclama mesiánica. Son palabra de futuro que penetra en el presente. Atención, son palabra de futuro, pero que empieza a realizarse en el presente. No son sentencia que solo se va a cumplir al final del tiempo. Son querigma de salvación en clave de presente, en este tiempo. Y así empiezan diciendo a los pobres, es vuestro, no es mañana, no, es vuestro el reino de los cielos. Esta certeza de que irrumpe el fin, de que ha llegado el reino, acuérdense que el reino de Dios es la presencia misma de Dios en la historia, es la base de las bienaventuranzas, entendidas como palabra de gracia, como presencia del reino. No son una sentencia antropológica. No empiezan diciendo a los hombres que cambien para que así llegue el juicio de Dios, sino que parten de Dios para fundar de esa manera el cambio humano. La iniciativa parte de Dios para generar de ahí el cambio humano. Yo tengo que anunciar una justicia y trabajar por una justicia como la presenta Dios para generar el cambio humano. Pero primero tengo que mostrarle a la persona las posibilidades, sus posibilidades. Porque ha llegado el reino de Dios. Las bienaventuranzas pueden decir lo que dicen. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Eso está en Mateo 13, 16, 17. Solo porque el reino está presente y Dios se adentra en nuestra historia, puede asegurarse eso de dichosos vosotros, los pobres. Se puede decir dichosos vosotros los pobres porque el reino está presente, porque Dios se ha metido en la historia intramundana, porque estamos salvados, ¿o no? Salvados, estamos salvados, ¿o no? Si no, Jesucristo pues vino a perder el tiempo. Ya nos salvó, ¿o no? Sí, señor. Pero yo esperaba escuchar pues un coro, sí, pero yo veo como que no, entonces esto es como preocupante. Claro, salvarnos ya nos salvó. Ahora la dificultad es la siguiente. Si ustedes se fijan, Jesús ya nos salvó. Lo que nos toca vivir ahora es como salvados. Y eso es lo que no hacemos. Ya nos salvó. Vivamos como salvados. Eso es lo que hay que hacerle comprender un poco a las personas, ¿sí? Hacerse uno entender. Que la gente, que el Señor me salve. El Señor ya le salvó. No se ha dado cuenta, le comunico esa noticia. Ya le salvó. Pero ¿y entonces por qué sigue habiendo estos desajustes del mundo? Porque no vivimos como salvados. Porque sigue respetando nuestra libertad. Y la salvación la tenemos que vivir en libertad. Entonces, nos hace salvados, estamos salvados, nos hace falta es vivir como salvados. Y a eso apuntan las bienaventuranzas. Ya los voy a salvar. Los voy a salvar. Y aquí está el método, la forma, la explicitación de vivir esa salvación. Claro. Entonces, ha llegado el reino de Dios. Y porque el reino de Dios ya está, porque el reino de Dios se introdujo, es que nosotros podemos decir o afirmar con tranquilidad, dichosos vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, dichosos vosotros los pobres.
porque Dios está presente, porque Dios se metió en la historia, porque Dios nos salvó en la historia. Por eso es historia de salvación. Ahora vivamos como salvados. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Pues viva las bienaventuranzas. Dichosos vosotros los pobres. Sin esa certeza, las parábolas serían talión resentido. Sin esa certeza, las parábolas no serían más que volver a repetir la ley del talión. Las bienaventuranzas jóvenes son palabra y padres performativa. Las bienaventuranzas son palabra performativa. Es decir, realizan lo que dicen. Realizan lo que dicen. Y así piden a los hombres que actúen de modo consecuente. Yo soy cristiano. ¿Alguien me obligó? No. ¿Fui educado? Sí. Pero yo tenía que decidir libremente si me quedaba. Me quedé. Entonces, si me quedé, si acepto que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios que me salvó, pues ahora tengo que actuar en modo consecuente, vivir como salvado. ¿Cómo? Pues mirando si estoy haciendo realidad la palabra performativa de las bienaventuranzas, que realizan lo que dicen. Por eso tiene que ser mi bitácora para hacer un buen ejercicio y análisis de conciencia. Esas bienaventuranzas, porque son palabra performativa. Dicen, realizan lo que dicen. Por la acción de Jesús, se afirma que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que a los pobres se les anuncia la buena noticia. De ahí que, por apoyarse en esa acción de Dios, las bienaventuranzas no sean sentencia para el fin de los tiempos, ni expresión invisible de un reino espiritual, sino palabra creadora. Cuando Jesús proclama, dichosos vosotros los pobres, les está ofreciendo el reino, entendido como salud, como pan compartido, como esperanza en la misma pequeñez, como acompañar el sufrimiento de la historia, pero al mismo tiempo, sí, ellas son palabras de exigencia. Sí, entonces, ¿cómo se entiende que van a tener, que los pobres van a tener salud, pan compartido, esperanza en la misma pequeñez? Pues porque son palabras de exigencia. Y se supone que otros cristianos coherentes que quieran vivir verdad su cristianismo con compromiso y hacer presente la justicia de Dios, van a luchar y van a trabajar para que haya gente que tenga salud, pan compartido y esperanza desde la pequeñez. Y entonces eso es lo que nos toca a nosotros, promover que se viva esa justicia, para que quienes pueden ayudar a transformar la realidad de los que no tienen, lo hagan. Lo hagan. Todo es don de Dios, regalo de su vida y de su amor en la historia, a veces angustiosa de los hombres. Ese don se hace exigencia. Quien recibe la gracia de Dios tiene que volverse gracia para los demás. No es que yo recibo la gracia y me quedo con ella. No es que yo recibo la salvación y me la guardo. No es que yo recibo la justicia y la almaceno. No. Quien recibe la gracia de Dios tiene que volverse gracia para los demás, convirtiendo su vida en transparencia de ese don recibido. Si Dios actuara según el talión, también los hombres deberían responder en clave de talión, ¿o no? En clave de juicio y en clave de lucha mutua. Pero no es así. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo, si el Dios de la gracia nos convierte en manantial de gracia. No se les olvide nunca, el Dios del Antiguo es el Dios del Nuevo. Si algún día me toca escuchar una de sus predicaciones y los escucho dividir eso, me levanto y voy y les reclamo. El Dios del Antiguo es el Dios del Nuevo. Entonces, si Dios actuara según el talión, también los hombres deberían responder en clave de talión, de juicio, de lucha mutua, de unas actitudes vindicativas. Pero el Dios de la gracia nos ha convertido en manantial de gracia, por lo cual las bienaventuranzas se vuelven principio de vida, principio de exigencia.
Y por eso están en los ayes de Lucas, dice, ay de vosotros si no lo realizáis. Ay de vosotros, ay de quienes hemos recibido la gracia, ay de quienes nos sentimos salvados, ay de quienes queremos vivir en clave de justicia si no lo hacemos. Porque al mismo tiempo, acuérdense en que son manantial de gracia, son principio de exigencia, porque son palabra performativa, realizan lo que dicen. Y los creyentes tenemos que actuar en modo consecuente, haciendo realidad el reino, trabajando para qué, haciendo conciencia de que yo debo hacer lo posible para que otro tenga el pan, para que otro tenga salud, o para que otro tenga esperanza, o para que a otro se le minimice la soledad, o para que otro tenga a alguien quien le escuche. Es que no solo son cosas materiales, sino también ayudar a los otros en cualquier circunstancia y en cualquier carencia que tengan. Veo que alguien está teniendo problema y se está saliendo y volviendo a entrar. Debe ser, a veces las redes nos juegan unas malas pasadas. Entonces, espero haberme hecho entender hasta este momento. Por eso quise trabajar, cuando el padre José Carlos me dijo la justicia, uno los salmos que lo explicitan bien y otro las bienaventuranzas mateanas que de la mano con Lucas pues nos muestran y que son el código identitario del cristiano salvado y justo, y que va a extender la salvación y la justicia de Dios con sus semejantes. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Las 8 bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, o sea, los pobres de corazón. Felices los perseguidos por causa del bien, por causa de la justicia verdadera. El último. Entonces, esos pobres de espíritu, esos pobres de corazón, serán al final los mismos perseguidos por causa de la justicia. ¿Sabían ustedes? Los pobres de espíritu, de corazón, luego serán los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos y les pertenece. ¿Cómo se llama? Ustedes que lo deben saber, ¿cómo se llama ese fenómeno literario que está presente en el versículo 3 y el versículo 10, donde dice, porque el reino de los cielos les pertenece, y al final, porque el reino de los cielos les pertenece? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice? ¿Un quiasmo? No. No. Yo puedo encontrar un quiasmo internamente a nivel de estructura, pero ¿cómo se llama eso? A ver. Y esto es clave para entender los textos. ¿No? ¿Se rinde? Se llama una inclusión literaria. Inclusión literaria, cuando un texto bíblico utiliza una palabra, una frase, una expresión al inicio y la vuelve y la repite al final, denotando que es una estructura de sentido completa. Entonces aquí nos está diciendo que es una estructura de sentido completo, que aquellos pobres de corazón, de espíritu, son los mismos que al terminar serán perseguidos por causa de la justicia. Inclusión literaria. Nos vemos a las 10:40.
para continuar y finalizar nuestra reflexión.